¿cómo estáis? Bienvenidos un día más por mi canal. Yo soy Diana y en el día de hoy os traigo el haul de rebajas. Las rebajas comenzaron el viernes pasado y yo ya me he comprado algunas cositas. Antes que nada, si eres nuevo por este canal, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas en el botoncito de aquí abajo porque es totalmente gratis y es solo para no perderte ninguno de mis vídeos. Y sin más dilaciones, dentro vídeo. La primera cosita que me compré en estas rebajas ha sido este vestido de H&M. Este vestido es así todo cruzadito y como veis tiene un amarillo muy vivo, los estampados son así de flores, es muy bonito, queda sueltecito. Este vestidito me costó 7,99 y lo compré ya hace una semana y media porque H&M comienza sus rebajas antes que el resto de tiendas. Y es eso, es un vestido muy fresquito, muy fluidito y muy veraniego. En Stradivarius de momento me he comprado solo una cosita y es esta blusita blanca que tiene los botoncitos de madera que se están utilizando ahora. La parte de atrás tiene esta forma así como arruchadita y bueno, tiene el bordado suizo que es el que se está llevando ahora. La blusita costaba 19,99 y a mí me ha costado solo 9,99 y de momento en Stradivarius solo me he comprado esto porque quería una blusita así con botones y no quería arriesgarme a quedarme sin ella. En Zara también solo me compré una cosita y es este vestidito que está a muy buen precio, vale 7,99 y valía 19,95. Cuando lo ves así en la percha parece muy poca cosa porque es una tela como de lycra así elastizada, pero cuando te lo pones queda muy bonito, es un vestido muy arreglado y en la parte de abajo tiene volantitos y es un vestido midi. La verdad es que me ha gustado mucho y el precio me parece perfecto. Bueno, me pasé por Primark y he de decir que en Primark hay muchísimos descuentos en la ropa, en las blusas, etc. Y bueno, yo me compré esta blusita que la verdad es que me parece preciosa y tiene el bordado suizo en la manga, la verdad que es muy delicadita. Y esta blusita estaba a tan solo 6 euros y costaba 11 euros. La verdad es que es muy bonita, se puede usar tanto con los hombros descubiertos como así como si tuviera estas mangas. Y es un amarillo muy alegre, muy veraniego, la verdad es que me encanta. Bueno, en Primark también me compré champús en seco, puesto que vi estos que estaban a tan solo 75 céntimos. Fue como, ¿en serio? Me los llevo. Y me traje 3 porque a mí la verdad es que me gusta utilizar este tipo de champú cuando no puedo por lo que sea el día que me toca lavarme el pelo y así, bueno, se queda bastante bien. En Bershka me compré 3 cositas. Una es esta, que otra vez es una blusita con botones de madera, que es lo que se está llevando ahora. Esta blusita estaba de rebajas a 7,99 y me la compré porque yo quería también una blusita así en color mostaza con botones y la verdad es que no quiero arriesgarme a quedarme sin ella luego en las segundas o terceras rebajas. Y bueno, como veis es así en la cintura como ceñidita con un elástico y luego en la parte de arriba es muy sueltecita, muy fluidita. La verdad es que es muy bonita. También me pillé este pantalón que como veis es todo así de rayitas, azules, amarillas. El pantalón es de lino y tiene una lazada. Este pantalón es exactamente igual a este que yo me compré y lo mostré en el haul anterior. Este ya lo compré hace un par de meses para ahora, para verano. Sé que este también estaba con este de rebajas, pero de estos no quedaban y de estos quedaban muy poquitos. Así que como el de cuadritos Witchy me gustó tanto, me compré el de rayitas que lo veo muy útil y como veis vale 9,99 y costaba 15,99. En Bershka también me compré este bolso cesta que como veis es pequeñito. La verdad es que no tiene cremallera ni nada. Yo pienso utilizarlo con bolsitas de tela que se cierran para meter todas las cosas dentro y que nada, bueno, se salgan y que ande suelto por aquí. Y bueno, tiene aquí las asas, tiene estos pomponcitos que la verdad es que están muy monos. La verdad es que este bolso está muy bonito. Tenía ganas de comprarme un bolso así de este material porque yo tengo solo uno y lo utilizo para todo, así que para variar un poco está muy bien y tampoco quería quedarme sin él, por eso lo compré. Y este bolsito costaba 22,99 y a mí me costó 9,99. Bueno, me pasé por Lefties y Lefties en las rebajas es la tienda que más me gusta porque es la que más rebajas
rebajas tiene, la que va trayendo ropa durante todas las rebajas y ropa muy rebajada y muy bonita. Y lo primero que me compré es este pantalón. Bueno, es en un tono, como veis, así, no sé si es anaranjado mezclado con rojo, un burdeos, no lo sé. Este pantalón costaba 18 euros y a mí me costó 8. Este pantalón es sobre todo pues para vestir. Como veis, es de esos pantalones que es para hacerle el lazo aquí delante. La tela de este pantalón la veo muy buena, es bastante gruesita, aunque la verdad es que lo he estado pensando estos días y este pantalón no me convence demasiado, porque ahora la verdad es que hace muchísimo calor y lo que menos me apetece es usar pantalones, así que lo más seguro es que este pantalón lo devuelva. No lo sé, dejadme en los comentarios qué hago. Otra cosita que encontré en Lefties y que me gustó muchísimo es este mono. Es un mono de cuadritos Vichy azul que tiene todo botoncitos por delante y aquí en el pecho se anuda. Tiene aquí unos lacitos, no se ve nada y eso es lo que más me gustó. La parte de detrás tiene este detalle. Este mono costaba 16 euros y a mí me costó 8. En Lefties encontré estas sandalias que me gustaron mucho porque son así de esparto, pero a la vez son bajitas. La suela es muy ancha, es decir que se ve de bastante buena calidad. Son unas sandalias así para diario, para todo andar, cuando no quieres utilizar ni plataforma ni tacón. No quería arriesgarme a quedarme sin ellas, así que me las traje. El precio de rebajas es 9 euros. En Lefties también aproveché y me compré algo de bijutería porque la tienen muy barata, a 1 euro generalmente. Así que me compré estos pendientes que la verdad que encontré, creo que eran los únicos que había y valen simplemente 1 euro y son muy bonitos. Y luego en la sección de niñas encontré estos colgantes que también estaban a 1 euro. Uno es este que trae, como veis, dos colgantes, uno con forma de corazoncito y otro que pone best, y el otro lo llevo puesto y es un planeta de color rosa. La verdad es que me encanta, es muy bonito. Y bueno, chicos y chicas, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. La verdad es que no son muchas cosas porque a mí me gusta comprar, ya sabéis, cuando las cosas están a 4 o 6 euros. Así que si no quieres perderte los siguientes haul de rebajas, suscríbete a mi canal. Y si te ha gustado este vídeo, dame muchos me gustas. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!